Viernes 13 de septiembre del 2023. Nuevamente el clima nos ha jugado una mala pasada porque hoy día, bueno, salí todo normal en la ida hacia La Molina con los muchachos del pelotón milimétrica, pero en el regreso ya todo estuvo muy mojado, muy peligroso. Y ayer me pasó lo mismo también. Yo ayer tenía la idea de salir con el pelotón de los martes, hacer un calentamiento con ellos, luego abrirme para hacer mis series de manera individual para no molestar a nadie y ya en la segunda vuelta retomar el pelotón. Pero cuando llegué a la Costa Verde y bajé para encontrarme con el pelotón, ya todo estaba mojado, ¿no? Salí de mi casa con todo seco. A los pocos minutos todo se mojó y así que me tuve que regresar a la casa porque lo vi muy peligroso. La cosa es que llegué a la casa con una hora de pedaleo, de paseo prácticamente, pero yo tenía que hacer mis series, entonces me subí al rodillo y me puse a hacer las series ahí, ¿no? Me tocaba hacer un 2x12 minutos en zona 4. Es la primera vez que hago un entrenamiento así tan largo, porque yo no suelo usar el rodillo para esos entrenamientos. No estoy muy acostumbrado, no estoy muy adaptado a eso. Esta vez lo hice porque no me queda opción. 2x12 minutos a 195 vatios, que es bajo, o sea, es lo que en la calle podría hacer pues por mucho más tiempo, pero mi adaptación en el rodillo todavía no es muy buena, así que tengo que trabajar con potencias un poco más bajas para poder hacerlo. O sea, al final lo que importa es el estrés que uno le mete al cuerpo, y en mi caso, aún con esos 195 vatios, sufrí lo justo, creo, ¿no? El esfuerzo típico de un entrenamiento de zona 4, ¿no? Y bueno, pero hay otros pupilos, otros deportistas en general que pueden hacer entrenamientos en el rodillo como los pueden hacer en la calle, ¿no? Y eso básicamente se debe pues a que si uno entrena siempre de manera regular en el rodillo y hace este tipo de esfuerzos de manera continua, pues obviamente el cuerpo se va adaptando, ¿no? En mi caso no es tan así porque yo uso el rodillo de manera eventual nada más, ¿no? Y sobre todo para entrenamientos de recovery o suaves. Pero esta vez no me quedó opción y bueno, lo importante es que al final cumplí con el entrenamiento y no perdí el día, ¿no? Entonces hoy día fue similar porque arrancamos temprano, todo estaba seco en el camino hacia La Molina, no hubo problemas, pero en el regreso ya todo fue más complicado, ¿no? Entonces la ruta de hoy que propuso el Team Milimétrica era ir a La Molina, pero hacer 2 escaladas como hace ya bastante tiempo que no hacíamos. Primero Acapulco, luego Dunas. Entonces en Acapulco sí decidí forzar a lo que pueda. En Dunas ya no, porque ya era demasiada intensidad. Entonces hoy día el pelotón no era muy grande, entonces traté de estar dentro de la cabeza del grupo, ahí aguantar el ritmo de Vladio, de Adolfo, creo que eran los que estaban adelante. Hicimos la subida en 5 minutos 20, que no es tan rápido como otras veces, porque yo recuerdo que el PR lo tengo ahí en un día de milimétrica con un tiempo de 4.50 creo, y aún así no aguanté la cabeza del pelotón, pero hoy día sí, con un tiempo de 5.20, ¿no? Me salieron creo que 280 vatios, algo por ahí, que no está mal, pero claro, ha habido días mejores, ¿no? Pero hoy día la verdad sí fue mi esfuerzo máximo y creo que estuvo bien, ¿no? Y bueno, yo quería aprovechar hoy día para comentar algunas carreras que ha habido, que en entrenamientos pasados no he tenido tiempo de hablar de ello, ¿no? Entonces, a ver, hace 2 semanas, hace 2 domingos hemos tenido el Gran Fondo de Nueva York. Es una carrera muy interesante, aquí en Cusco, la edición de Perú en Cusco, que yo no he ido ahí y me gustaría ir, pero se me hace complicado viajar, pero hay pupilos que se han ido, entonces ahí el trabajo ha sido entrenar obviamente para la carrera, pero la dificultad está siempre en ver el recorrido, ver qué potencias uno podría aspirar a sostener en ciertos tramos, y sobre todo porque estamos en altura, ¿no? O sea, obviamente cuando vamos a altura el motor se nos rebaja en potencia, por decirlo de alguna manera, y entonces todo se hace un poco más complicado, ¿no? Entonces el circuito, a ver, lo voy a mostrar acá, era un circuito que podríamos verlo en 3 partes. La primera parte eran como 60 kilómetros de llano con algunos repechos. Luego al medio tenemos la escalada de más o menos 1 hora de duración al 4 o 5%. Y luego ya el descenso, que no es netamente descenso porque tiene sus llanos también y tiene mucho viento en contra. Entonces digamos que esas eran las 3 partes en que podríamos dividir el trayecto. Entonces la idea era averiguar con los pilos mediante los entrenamientos y un poco estimando las intensidades que se podrían sostener, ver cómo se podía hacer la carrera para obviamente tener el mejor tiempo posible. Entonces, la primera parte, que era un llano, creo que había que arriesgar sí a tratar de estar con el grupo la mayor parte del tiempo posible para ahorrar velocidad o tiempo, mejor dicho, ahí. Y llegando a la escalada del medio hay 2 opciones. El que va a disputar su categoría pues tendrá que responder a lo que hagan los demás. Y la mayoría de gente que no está en esa situación simplemente dosificarse de la mejor manera para esa hora de escalada. Entonces
Aquí es donde estaba el secreto, creo yo, porque si esa escalada uno la hace mal, le cae la minutada y pierde mucho tiempo. Entonces el asunto es ver qué intensidad relativa se podría sostener estando en altura para hacer esa escalada. Entonces más o menos lo que yo había calculado con los muchachos era que esa escalada, pues si estuviéramos en Lima se podría hacer quizás al 90% del FTP más o menos, pero en altura ya es más difícil estimarlo. En todo caso, entre 75 y 80 era una intensidad relativa posible, lo cual íbamos a tener que comprobar ya cuando los chicos estén allá en Cusco, en los días previos a la carrera, haciendo esfuerzos básicamente guiados por percepción de esfuerzo, en un esfuerzo de 7, de 10 más o menos, para ubicar una zona 3 y ver cuántos vatios estaban saliendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, uno sabe que en altura va a perder 20, 30% de FTP, en la práctica, pues cada individuo es distinto, entonces uno no tiene una regla fija para saber a qué vatios ir en un determinado tramo cuando estamos en altura. Entonces había que tantear un poco en los días previos, experimentar y ver más o menos qué intensidad se podría sostener en esa escalada, que era el punto clave. Entonces, en línea general, los pupilos creo que lo han hecho de manera muy similar y yo creo que ha sido una buena decisión, porque la parte inicial, el tramo de los 60 kilómetros iniciales, la mayoría de los pupilos lo ha hecho más o menos al 72, 75%, lo cual yo creo que es una buena intensidad, ¿no?, para estar en altura. Y después, en el segundo tramo, los pupilos han estado entre 75 y 80% del FTP en esa escalada de 1 hora, que yo también creo que es un buen número. Y después ya en la bajada, la intensidad relativa sí era menor, 65, 68%, porque el terreno también te ayuda. Y con eso, pues, algunos han tenido podio, han tenido buenas performances. Y tanto los más rápidos, que han estado cerca de las 4 horas, como los que no han ido tan rápido, han estado más cerca de las 4 horas 30, 4 horas 40, la distribución ha sido similar, ¿no? Obviamente mientras más uno se va a demorar en el evento, las intensidades tienen que ser menores, pero lo que yo he notado es que casi todos los pupilos han hecho una distribución de esfuerzos muy similar y yo creo que ha estado bien, ha sido lo correcto. Ninguno podría decir que se ha desinflado en la escalada, creo que todos lo hicieron bien y bueno, entonces eso creo que podría resumirse como un buen resultado en esa carrera, ¿no? Bueno, y después ya internacionalmente otra carrera que ha habido ha sido el Ironman de Hawái, que ha sido este domingo pasado. Bueno, perdón, no es el Ironman de Hawái, ahora tenemos que decir que ha sido el Campeonato Mundial de Ironman, que siempre, durante toda la tradición de este deporte, el Campeonato Mundial era lo mismo que decir Kona o Hawái, ¿no? Entonces, acá ha habido un cambio en los últimos años, la empresa Ironman, por querer monetizar su evento al máximo, que está en todo su derecho, porque es una empresa, ¿no? Se ha visto en ciertas circunstancias que yo creo que lo que han hecho han matado su producto, ¿no? Porque este deporte, el triatlón, en gran parte se debe al Ironman y al origen de este deporte, a la carrera que empezó en el año 78. Y creo que todo triatleta tiene como sueño ir a Hawái. O sea, el negocio de esta empresa lo que nos vende es la ilusión de ir a Hawái algún momento en la vida. Y todos los que hacemos triatlón creo que tenemos eso en la cabeza, ¿no? Pero ahora, en los últimos años, ya no se ha podido hacer la carrera en Hawái como se hacía siempre, porque al haber cada vez más y más gente inscrita, que es lo que quería la empresa para obtener más ingresos económicos, lógicamente, se ha hecho más complicado llevar a cabo la carrera ahí. Entonces ya en el 2022 hubo 2 eventos, uno que correspondía al año 2021, por retrasos de la pandemia, que se hizo en Utah, no se hizo en Hawái, el que ganó Christian Blumenfeld y Daniela Riff. Y después en octubre sí se hizo en Hawái, pero en 2 fechas distintas, un día los hombres, otro día las mujeres. Ganó en hombres Gustav Iden, que lo pasó a 7 kilómetros más o menos de meta a Sam Laidlow, que estaba haciendo una buena carrera. Y en chicas ganó Chelsea Sodaro, una gran carrera. Y este año la competencia de hombres ha sido el domingo pasado, pero no se ha hecho en Hawái, se ha hecho en Niza, que es un lugar muy bonito, todo, o sea, una carrera en cuanto a evento muy bien organizada, pero no es Hawái. Entonces yo veía la transmisión en la televisión y en el YouTube, perdón, y claro, pues era un bonito evento, pero no era Hawái, ¿no? Entonces yo no sé qué va a pasar en el futuro ya. O sea, ese producto de Ironman Hawái, que era el sueño de todos, ya no existe como tal, porque la carrera algunos años se va a hacer en Hawái y otros no. O sea, la carrera de hombres se ha hecho esta vez en Niza y la de mujeres va a ser en octubre, como siempre, en Hawái. Y el siguiente año parece que se invierten los roles, las mujeres van a Niza y los hombres van a Hawái. O sea, es una mezcolanza, ya no va a ser como todos los años donde octubre simplemente significaba un solo evento, hombres y mujeres, todos juntos, luchando por el campeonato mundial de Ironman, ¿no?
Entonces, este es un cambio grande y yo no sé qué va a pasar pues en el futuro. Mi opinión es que la empresa ha acabado con su propio producto estrella. Y bueno, lo último es la Vuelta a España. Entonces está súper interesante, pero por toda esta novela que se está armando. O sea, lo normal en una gran vuelta es que el drama venga por ver quién va a ganar la carrera, los diferentes contendientes, que suelen ser de equipos distintos, pero esta vez los contendientes son del mismo equipo. Entonces ya hemos visto Sepp Kuss se ganó el liderato en una fuga bidón que lo ha podido mantener, pero ahora ha venido esta guerra interna que hemos visto en las últimas etapas. Yo creo que Sepp se ha visto traicionado por sus compañeros ya en más de una oportunidad. O sea, en la etapa del Tourmalet atacó Vingegaard a 4 kilómetros de meta, o sea, lejos, y le sacó como un minuto a Kuss. Y después Vinge nuevamente ha atacado en Vejez en la etapa de ayer, y en la Angliru de hoy día Roglic y Vinge se fueron juntos y lo dejaron tirado a Sepp. Entonces esto pues abre todo un debate ético, moral, de si deberían dejarle la vuelta a él o no. Es un poco complicado, ¿no? Yo creo que no hay que regalar vueltas, eso es cierto, pero también hay cierto espíritu en el ciclismo, ¿no? Se respeta un liderazgo cuando se ha conseguido en carrera por alguna razón, como es lo que pasó con Sepp. Entonces, bueno, la incertidumbre sigue y vamos a ver. Yo quisiera que Kuss gane y yo creo que está cerca, pero ahora hay muy poca ventaja respecto a su perseguidor, a su rival, que es Vingegaard. Entonces veremos qué pasa en estas últimas etapas. Ahora sí, a la casa y a trabajar.